Televisa presenta. Buen día. Somos el equipo número 7. Mi equipo está conformado por Alexis, Alex, Mari, Adrián, Misael y su servidor Jaime. Vamos a hablar sobre el análisis de la película de los juicios de Nuremberg. Esta película se sitúa después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en el cual los países aliados deciden llevar a juicio a los alemanes responsables de hechos atroces a los judíos, con la finalidad de que sean castigados por crímenes realizados. El asesor presidencial Samuel Rozán, quien sigue órdenes del presidente Jacob Truman, recluta al fiscal general Robert Jackson para realizar los preparativos del tribunal de guerra contra los acusados nazis que sobrevivieron. Este proceso se lleva a cabo entre el 20 de noviembre y el 1 de agosto de 1946, en el Palacio de Justicia de Nuremberg, considerándose uno de los juicios más importantes de la historia, debido a que se trataba de juzgar a los principales responsables de haber realizado crímenes que atentaban contra la humanidad. Cabe destacar que se juzgaron a 21 nazis representantes de todas las secciones militares y civiles, en el cual son detenidos para ser juzgados en el litigio y decidir sobre el castigo que les corresponde. Muestra la realidad de los sucesos horripilantes cometidos por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lo que causa una gran tristeza entre los espectadores. Es una semejante brutalidad. Esta película nos cuenta los entresijos de aquellos días, el horror, la tristeza causados por las pruebas de los crímenes cometidos, que fueron demostrados y desvelados por el fiscal Robert Jackson, quien tomó la responsabilidad de representar al mundo contra las atrocidades cometidas durante el Tercer Reich, en el cual contribuyó a establecerse que toda la humanidad estaría protegida con un escudo jurídico internacional y que incluso un jefe de Estado sería considerado responsable criminalmente y castigado por agresión y crímenes contra la humanidad. Como podemos observar, el principio de la película que correspondería a la primera parte, en el cual comienza a introducirse la trama de la película, donde el Tribunal Militar Internacional, que está compuesto por jueces de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética, manda a arrestar a las principales autoridades nazis, las cuales serían acusadas y llevadas a juicio de Nuremberg, Alemania, concretamente en el Palacio de Justicia de Nuremberg, en el cual se decidió ese lugar, debido a que tiempo atrás ahí fue cuando Hitler anunció a los primeros pasos legislativos para perseguir a los judíos, a las que se refiere como las conocidas leyes de Nuremberg. Una década más tarde, en ese lugar donde la mayor parte del tiempo se desarrolla la película y sus acontecimientos, así como la cárcel donde tienen encarcelados a los alemanes. Todo esto situado en el año 1946. Por lo tanto, al inicio se encargan de preparar el juicio en el que el fiscal Robert Jackson tendrá un papel de gran relevancia, junto a los otros fiscales Francois de Mouton, Roman A. Rudenbaum y Sir Harley Shacross, los cuales presentan acusaciones contra 21 oficiales nazis. 2000 años más tarde. Bueno, yo voy a presentar nuestra síntesis de los juicios de Nuremberg. Esta es una película de 1961 de género dramático, judicial y político, dirigida por Stanley Kramer, que se basa en los juicios celebrados después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a los líderes nazis por crímenes de guerra. Algunos de los personajes principales involucrados en estos juicios fue Robert Jackson, fue el jefe del equipo de fiscales principales de Estados Unidos en los juicios de Nuremberg. Hermann Göring fue uno de los principales líderes nazis y el comandante de Luftwaffe. Rudolf Hess fue un alto funcionario nazi y lugarteniente de Adolf Hitler. Wilhelm Keitel fue el jefe de alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Martin Bormann fue el asesor cercano a Hitler. Algunos lugares importantes que se realizaron los juicios de Nuremberg son el Palacio de Justicia de Nuremberg. Este edificio es probablemente el edificio más emblemático de los juicios de Nuremberg.
La prisión de Nuremberg, ubicada en el mismo complejo en el Palacio de Justicia, esta prisión fue utilizada para detener a los acusados y testigos. Estos son algunos de los lugares más significativos relacionados con los juicios de Nuremberg. Los juicios desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de precedentes legales e internacionales para enjuiciar a individuos. La trama se centra en el juicio de altos funcionarios nazis en Nuremberg, Alemania, y sigue el proceso judicial liderado por jueces de las naciones aliadas. La película presenta a un grupo de abogados encabezados por el personaje de Trace, que se enfrenta al desafío de llevar a cabo un juicio justo a pesar de la abrumadora evidencia de atrocidades cometidas durante el régimen nazi. A lo largo de la película se exploraron temas relacionados con la responsabilidad, la justicia y la moral en el contexto de la posguerra. Es una obra que examina en detalle los argumentos legales y éticos que rodean estos juicios históricos, lo que la convierte en una película significativa para entender la justicia internacional y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo varios procesos contra líderes alemanes y japoneses que fueron acusados de cometer diversos delitos. El 20 de noviembre de 1995, en la ciudad de Alemania, Nuremberg, se inició un juicio de 21 líderes que formaron parte del gobierno del Tercer Imperio. Posteriormente del primer juicio se celebraron a 12 procesos bajo la autoridad de la ley del Consejo, es decir, que hubo en general 185 acusados. Entre el 20 de noviembre y el 1 de agosto se llevó a cabo en el Palacio de la Justicia uno de los juicios más importantes de la historia, en donde se trataba de juzgar a los altos mandos del país. El pliego de cargos detallaba las imputaciones contra los jerarcas nazis y fueron reunidos en 3 grupos definidos, tales como crímenes contra la paz. En él se les acusaba por la dirección, preparación, desencadenamiento y desarrollo de la guerra, en violación de los acuerdos internacionales. Crímenes de guerra. Se les acusó a la violación de leyes y uso de armas. En las violaciones se les incluyeron los malos tratos, a la deportación por trabajos forzados o cualquier otro fin de poblaciones civiles de los territorios ocupados, el asesinato o malos tratos a los prisioneros de guerra o náufragos, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción innecesaria de ciudades o la devastación no justificada por exigencias militares. Crímenes contra la humanidad. Se les culpaba de asesinato al exterminio, la reducción o la esclavitud, la deportación y todos los demás actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles, antes y durante la guerra. Los juicios de Nuremberg, vistos como hecho histórico y a la vez como acontecimiento jurídico, dieron paso a una nueva forma de apreciar el derecho sobre todo el nivel penal e internacional, derivándose de ellos nuevos conceptos teóricos e instrumentos internacionales que regulan bienes jurídicos como la conservación de la paz en la humanidad, el respeto a los derechos humanos y fundamentos de la humanidad, así como la regulación más exhaustiva de la forma de llevar a cabo una guerra y la revisión de los crímenes cometidos durante estas. A pesar de los desaciertos, estos juicios de Nuremberg dieron para el desarrollo del derecho internacional, el desarrollo de los derechos humanos y a la constitución de instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales de naturaleza supranacional para sancionar la vulneración de los mismos. Hasta ahí. ¡Ya basta, Freezer! Les voy a presentar la recapitulación de la película Los Juicios de Nuremberg. Inicia la película con la representación de los horrores de la Segunda Guerra Mundial en 1945 en Alemania.
Ahí se establece el contexto y la moralidad. Se aprecia que se dicen los crímenes hechos por los acusados. También se centra en los interrogatorios a los acusados. Después comienzan a dar sus alegatos y se siente la frialdad de los hechos. Es su última oportunidad de dar su defensa y, consecuencia de los veredictos, se aprecia la versión de los acusados. Esto da lugar a la ejecución de los líderes y la absolución de 35 y 120 condenados a prisión. Ahora les voy a presentar el resumen de la película Los juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo varios procesos contra los líderes alemanes y japoneses, acusados de cometer violaciones de leyes, costumbres y principios generales del derecho de la guerra. Estos juicios fueron celebrados en tribunales establecidos por los victoriosos Estados Aliados. Uno de los procesos más importantes tuvo lugar en Nuremberg, Alemania, y estuvo revestido de autoridad por dos instrumentos de acuerdo de Londres, firmado por representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Unión Soviética, y la llamada Ley número 10, promulgada por el Consejo Aliado de Berlín. El Acuerdo de Londres preveía el establecimiento de un tribunal internacional militar compuesto por un juez y otro sustituto. Cada uno de estos estados signatarios para iniciar los crímenes de guerra. Estos fueron clasificados en tres bloques: crímenes contra la paz, esto es, los que consistían en la planificación, inicio y desarrollo de la guerra; crímenes de guerra, es decir, violaciones de las leyes de la guerra, contenidas en la Convención de Viena y reconocidas por los ejércitos de las naciones civilizadas; y crímenes contra la humanidad, tales como el exterminio de grupos étnicos o religiosos, así como otras atrocidades cometidas contra la población civil. El 18 de octubre de 1945 se fijó la acusación de 24 personas, que incluía una gran variedad de crímenes y atrocidades, tales como la deliberada investigación de contiendas, el exterminio de grupos raciales y religiosos, asesinatos, malos tratos, torturas y deportaciones de cientos de miles de habitantes de los países ocupados por Alemania durante la guerra. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945. Muchas de las pruebas aportadas consistieron en documentos militares diplomáticos que habían llegado a las manos de las potencias aliadas tras la caída del gobierno alemán. Esta historia continuará. De inmediato. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. 1946. Una de las conclusiones más importantes fue la que, conforme al Acuerdo de Londres, fue planificar o provocar una guerra es un crimen que atenta contra los principios del derecho internacional. En relación con los crímenes de guerra y con los crímenes contra la humanidad, el tribunal apareció una aplastante evidencia de sistemática violencia, brutalidad y terrorismo, llevada a cabo por el gobierno alemán en los territorios ocupados por el ejército. Millones de personas habían sido asesinadas en campos de concentración, muchos de los cuales estaban equipados con cámaras de gas para el exterminio de judíos, gitanos y otros miembros de grupos étnicos y religiosos. Más de 5 millones de personas habían sido deportadas de sus hogares y tratadas como mano barata o de obra. Muchos de ellos murieron por tratos inhumanos recibidos. Después del primer juicio de Nuremberg, se celebraron otros 12, y en ellos se enjuiciaron los crímenes cometidos en cada una de las 4 zonas de Alemania ocupada. Hubo 185 acusados, y entre ellos los médicos que habían llevado a cabo experimentos en los campos de concentración, jueces que habían cometido asesinatos y otros delitos encubiertos bajo la apariencia de un proceso legal, industriales que habían participado en el saqueo de los países ocupados y en el programa de mano de obra forzada. Otros acusados fueron los miembros de la SS, que habían sido dirigidos los campos de concentración, administrando las leyes racistas nazis y organizando el exterminio de judíos y otros grupos de los territorios del este de Europa.
También altos mandos civiles y militares, así como las autoridades policiales del Tercer Reich, algunos médicos y líderes de la SS fueron considerados a muerte y unos 120 fueron considerados a prisión, pero solo 35 de ellos fueron absueltos. Por fin, paz interior. Ready, steady,